Hola a todos, ¿cómo están? Pues me da gusto saludarlos, aunque sea por este medio. Quisiera, por supuesto, hacerlo de manera presencial, pero como saben, las circunstancias por ahora no nos lo permiten. Pues lo que voy a hacer en esta ocasión, más que nada, es una muy pequeña introducción al pensamiento de Byung-Chul Han, que es el autor que van a leer para el tema y la actividad de esta semana. La idea es darles un marco de interpretación así muy general para que les pueda hacer un poquito de sentido la lectura. Bueno, pues me traje un café para hacer esta charla un poquito más coloquial, intentando imaginar que ustedes están por ahí escuchando. Eh, ¿qué les puedo decir primero sobre Byung-Chul Han? Él es un filósofo de origen coreano que fue a estudiar a Alemania. Originalmente sus papás, bueno, él le dijo a sus papás que iba a estudiar una ingeniería en metalurgia, es decir, algo útil y práctico. Entonces, con esa idea, sus papás le dieron una buena cantidad de dinero para que se fuera a estudiar a Alemania, pero estando ahí le hizo una pequeña trampa a sus papás y en lugar de estudiar metalurgia, se metió a estudiar filosofía, que por supuesto no es una eh, actividad muy redituable que digamos, ¿no? Ahí en Alemania, en la Universidad de Friburgo, se doctoró con una tesis sobre Heidegger. Esto es importante. Yo diría que las dos principales influencias que están presentes aquí en Byung-Chul Han son por un lado Heidegger y por el otro Foucault, Michel Foucault. Eh, Heidegger es un filósofo, o lo que Han retoma particularmente de Heidegger es su crítica a la técnica o a la tecnología, no particularmente a los objetos como tal, no es lo que le interesa a Heidegger analizar los objetos tecnológicos, sino lo que él denomina su esencia, la esencia de la técnica. Es lo que Heidegger, filósofo alemán del siglo XX, en algún punto de su obra se dedica a estudiar. A muy grandes rasgos, la esencia de la técnica o lo que le preocupa a Heidegger de ella es que apunta a que todo lo existente, absolutamente todo, y eso incluye a los seres vivos, seres naturales, pero incluso también aspectos espirituales de la vida humana, ahora se desocultan de una manera constantemente disponible. Es decir, la esencia de la técnica moderna apunta, de acuerdo con Heidegger, a que las cosas deban mostrarse única y exclusivamente como cosas calculables, disponibles, que están ahí puestas para un beneficio. Entonces, dice Heidegger, hay muchas cosas que en su esencia no existen para ser supeditadas a un beneficio útil, técnico, pragmático. No sé, por ejemplo, la vida misma, un árbol, el florecer de la naturaleza, la espiritualidad misma, el arte, son aspectos cuya esencia no consiste en ser algo utilitario, práctico, cuantificable. Entonces el problema con el despliegue de la técnica contemporánea es que está exigiendo que todo, absolutamente todo, incluso aspectos como los que acabo de mencionar, deban desocultarse o deban mostrarse ante nosotros de una manera calculable y disponible. El problema es que si esto es así, muchos ámbitos como el mismo pensamiento humano en general, el pensamiento filosófico, el pensamiento humanista, el pensamiento crítico, el pensamiento artístico, pero también la naturaleza misma, los árboles, los ríos, las montañas, dejan de verse como en su ser auténtico, en su ser real, y se les mira más bien como cosas ahí disponibles y calculables, ¿no? Entonces, por un lado está esta presencia de Heidegger en Han. Por el otro lado está Michel Foucault, un pensador francés un poquito más posterior a Heidegger. De hecho, Foucault muere, si no mal recuerdo, por ahí en 1984. Heidegger murió igual si la memoria no me falla, en el 74, es decir, 10 años de diferencia separan la muerte de Heidegger y de Foucault. Foucault es francés y la obra de Foucault, igual que la de Heidegger, es muy amplia, pero ¿qué retoma Han de Foucault? Particularmente lo que concierne a lo que Foucault denominó bueno, Foucault, entre las varias cosas que trabajó,
se encuentra el poder desde un punto de vista que podríamos llamar político. Eh, y el poder para Foucault, históricamente, o al menos en los últimos siglos de la cultura occidental, el despliegue del poder ha tenido dos fases. Una, el Estado o el poder disciplinario, que había sido la manera clásica en la que se manifestaba el poder del Estado, y otra que se está desarrollando ya en la actualidad de pocos años para acá, es el poder, el paradigma de control. Ajá. Bueno, voy a cerrar la ventana que por ahí algún vecino está con un taladro. Eh, entonces, bueno, ¿qué caracterizaba al poder disciplinario? Eh, el mismo nombre de disciplina nos dice que el poder disciplinario buscaba ordenar, disciplinar los cuerpos, las mentes de las personas. Esto lo hacía a través de instituciones como instituciones de salud, manicomios, la policía, pero también la moral, la familia. Son instituciones y prácticas, todas ellas, que se encargan de normalizar, de hacer que el comportamiento y la mente o el pensamiento de las personas encajen en un estándar fijo. Ajá, de acuerdo con las condiciones de lo que en ese momento políticamente se necesita. Ajá. Entonces, lo que no encaja con el establecimiento, con el establishment del poder en un momento histórico determinado, debe ser modulado, disciplinado, normalizado. Ajá. Pero esto era hace algunos años, sobre todo iniciando la modernidad, saliendo de la Edad Media y hasta inicios del siglo XX, o la primera mitad del siglo XX, es cuando tuvo lugar principalmente el poder disciplinario. El poder disciplinario se caracterizaba porque era una imposición externa, o los individuos lo sentían como una imposición externa. No sé, por ejemplo, una persona un poquito diferente, entre comillas, podía ser llevada a la fuerza al manicomio. O incluso, y es algo que todavía a nosotros nos toca vivir en la escuela, eh, muchas veces nos sentimos limitados o que nos están imponiendo una forma de pensar. Por ejemplo, todas estas exigencias de llevar uniforme, de sentarse de modo correcto, son parámetros disciplinarios. Pero la situación con estos criterios disciplinarios es que los sentimos como algo exterior, que se impone a nuestra voluntad, ¿no? Por eso muchas veces lo sentimos como algo chocante o que no queremos. Sin embargo, en últimos años, Foucault se dio cuenta, en la última parte de su obra, antes de que muriera, que ese paradigma de la disciplina, del poder disciplinario, estaba dando pie al paradigma del control. ¿En qué consiste a grandes rasgos el control? A que ya no es una eh, imposición externa, sino que ahora el individuo mismo ha interiorizado a tal grado ese flujo del poder, por decirlo así, que él mismo es el que se controla, se normaliza, se disciplina. Es decir, ya no hay necesidad de que estén instituciones específicas como el manicomio, el hospital, la escuela, para normalizar y disciplinar desde fuera a los individuos, porque ya los mismos individuos lo hacen por su propia voluntad. Ajá. ¿Qué es lo que permite? Y ahí es donde empieza a entrar el análisis de Han. Actualmente, ¿qué es lo que está permitiendo sobre todo el despliegue de este control? La tecnología, estos celulares, computadoras, redes de información, a través de los cuales, por ejemplo, eh, nosotros mismos, por nuestra propia voluntad, nos convertimos en un sujeto transparente. Es decir, ponemos nuestra vida en blogs, en videoblogs, en publicaciones, en Facebook. Estoy publicando todo el tiempo quién soy, qué hago, a dónde voy. Antes, el médico, el maestro, era el encargado de diagnosticar desde fuera quién era el individuo para en esa medida poder disciplinarlo y normalizarlo. Ahora ya nadie, no hay una autoridad concreta, una figura de poder disciplinario que nos controle, que nos vigile, que nos diga
que diagnostique qué somos, quiénes hacemos. No, nosotros por nuestra propia voluntad entregamos esa información. Ajá. Y no sé, a través de ciertas prácticas sociales, prácticas morales, nosotros ya hemos interiorizado tanto la normalidad de las relaciones de poder que ya nadie nos lo impone desde fuera, sino que somos nosotros mismos quienes lo hacemos y quienes nos lo exigimos a nosotros mismos. Por ejemplo, esta idea, hoy ya no es necesario forzarnos a encajar en el modelo normal de la sociedad. Ahora es un mandato moral perfectamente interiorizado que tenemos que estudiar para trabajar, para tener una vida productiva, que además tenemos el mandato casi moral de consumir, de visitar ciertos lugares, de andar de viaje, bla, 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 y además todo esto de publicarlo y de que haya información disponible sobre lo que somos. Es decir, si se dan cuenta, a través de las tecnologías digitales contemporáneas, nos convertimos en un ente, como diría Heidegger, que es completamente disponible y calculable. Eh, para las empresas o para los aparatos estatales, hoy es posible determinar a través de la actividad digital, a través de estos dispositivos tecnológicos como nuestros smartphones, computadoras y todos estos gadgets, aplicaciones y dispositivos, es sumamente fácil para quien disponga de la infraestructura informática necesaria para ello, determinar quién soy, qué hago, qué me gusta, cuáles son mis tendencias, cómo pienso incluso políticamente. Entonces, lo que está viendo Byung-Chul Han es que el paradigma de control que había analizado Foucault se está reforzando en la actualidad con estas tecnologías. Y, por ejemplo, para llevar esta discusión a un terreno muy actual, lo que estamos viviendo justo ahora, Byung-Chul Han hizo un análisis recientemente sobre la pandemia que se está viviendo a nivel mundial sobre el coronavirus. ¿Y qué nos dice ahí? Él analiza sobre todo, se pregunta cómo fue que sociedades orientales como China, Japón, Corea pudieron sobrepasar la crisis con relativamente menores víctimas y menor costo social y biológico que en países occidentales como Italia, España y ahora lo estamos viendo también en Estados Unidos que están sufriendo mucho. Bueno, la tesis de Han es que en países orientales como Corea, como China, es perfectamente normal, la gente tiene perfectamente interiorizado que a través de estos dispositivos, los proveedores de Internet, pero sobre todo el Estado, el poder estatal, nos tiene perfectamente ubicados. Además, en la calle hay cámaras que identifican un montón de cosas, un montón de variables, entre ellas, por ejemplo, nuestra temperatura corporal. Entonces, lo que hacía la infraestructura tecnológica en Corea, en China, era que las cámaras, la sofisticada red de cámaras que hay, detectaban mi temperatura corporal. Inmediatamente, si estaba elevado, se enviaba una señal, se enviaba un mensaje para todas las personas que habían estado cerca de mí en el metro, en el transporte, en la calle, porque claro, todas ellas están perfectamente monitoreadas y se les dice, oye, ten cuidado porque una persona con temperatura, con fiebre, estuvo cerca de ti, chécate. Entonces, esto permitía crear una red informática sumamente transparente. Esto fue muy efectivo en la lucha contra el coronavirus, pero ¿qué le preocupa a filósofos como Han? Que se tiene el peligro de normalizar la transparencia del individuo. Ajá. Entonces, eh, esto puede dar pie, y es lo que está pasando en países como China, a que ciertas libertades o garantías, derechos individuales se están perdiendo. Ajá. Por ejemplo, la libertad de pensamiento tan solo. En China es perfectamente monitoreable por el Estado qué medios, qué periódicos, qué fuentes de información estoy leyendo. Si son medios críticos al poder chino, entonces, por decirlo así, baja mi puntaje, ajá, como individuo. Si son medios afines al gobierno chino, eleva mi puntaje social, ¿no? Si tengo un mayor puntaje social, tengo derecho a mejores créditos bancarios, tengo derecho a una visa o a permisos para salir de viaje, pero si yo me caracterizo por ser alguien que lee fuentes críticas al gobierno y que me estoy informando en fuentes externas, entonces ya no voy a tener acceso a créditos, no tengo derecho a salir del país. ¿Se dan cuenta? Entonces empieza a darse una normalización del pensamiento político y eso es muy preocupante porque
está coartando libertades individuales muy importantes, libertad de pensamiento, de expresión, libertades políticas. Entonces, lo que le preocupa a Han, y esto sí va a ser un tema muy importante cuando salgamos de esta crisis de la pandemia, es que puede haber una tendencia a que ahora que necesitamos una gran intervención estatal, tal vez salgamos de esta crisis con la exigencia de que el Estado y el poder nos vigilen aún más. Pero esto puede dar pie a esa normalización de un pensamiento político y a hacer de lado los pensamientos divergentes. Es decir, pues anular todo pensamiento crítico, todo pensamiento reflexivo que el aparato estatal no considere afín a sus propios intereses. Entonces es un peligro desde el punto de vista político bastante real, ¿no? Bueno, pues este tipo de temas como la transparencia, de hecho tiene Han un libro muy interesante que se llama así La Sociedad de la Transparencia, es lo que este filósofo coreano, surcoreano, está trabajando particularmente, ¿no? Y a partir de esto pueden echarle un vistazo ahora sí a la película de La vida de los otros, que precisamente no voy a hacer spoilers ni mucho menos, solo digo que se trata precisamente de cómo algunas personas se convierten en un objeto de vigilancia total. Ajá, y qué consecuencias tiene eso. Ujú. Entonces, bueno, pues quizá esto es un panorama general que les puede dar algunas pistas de lectura y de interpretación para su actividad de esta semana. Y pues después de esto nos iremos a vacaciones, ahora sí de Semana Santa entre comillas, y a ver qué sucede regresando, a ver si nos vemos otra vez de manera presencial o no, si no nos seguimos viendo acá de manera virtual. Mientras tanto les mando un saludo y espero verlos pronto o cuando menos leerlos. Nos vemos. Bye.